Entonces, ahora ya estamos en condiciones de definir una ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial ordinaria se define como una función, una expresión, como la que veníamos viendo, donde interviene la variable, la función, la derivada primera, la derivada segunda, la derivada enésima, obviamente está igualada a cero. Por eso el formato de ecuación. Nada más que la que nosotros habíamos visto es, primero, intervenía la función, la derivada primera. Después, en otros modelos, la función, la derivada segunda. ¿Me entienden? Pero acá se define en forma genérica. Y en el libro también, esta es una anotación y esta es otra. ¿Sí? En vez de f de x llaman y prima, y segunda, y enésima. Son las derivadas. ¿Sí? ¿Sujeto a qué? A condiciones iniciales. En física serían las condiciones de donde parte, de donde comienza el fenómeno. ¿Sí? Pero bueno, en matemáticas son condiciones iniciales de esta estructura. Y bueno, ¿qué son? Lo que vimos en el modelo de caída libre, si se fijan, es la función en un valor tiene un valor determinado. La derivada en ese mismo valor tiene otro valor determinado. Y así hasta llegar a la derivada enésima. En realidad, si tengo n derivadas, la función y la variable, las condiciones iniciales van a ser n menos 1, valores. ¿Me siguen hasta ahí? Acá estamos definiendo ya la estructura de una ecuación diferencial ordinaria. Ecuación, porque está igualada a 0. Tengo dos miembros. Y donde el primer miembro es una función, una expresión donde interviene la variable independiente, la variable dependiente y sus derivadas. La cantidad de derivadas que van a intervenir dependen del fenómeno donde uno está analizando. Y está sujeta a condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales es las que me definen las constantes de integración que ahora son muy importantes. Son muy importantes. ¿Se acuerdan que en análisis 1 siempre integrábamos y teníamos una constante? Siempre la poníamos, pero no sabíamos cuál era lo fundamental, el uso. Entonces, ¿cuál es? Es importantísimo. Es la condición inicial, me define la constante. Si no tuviera la constante, no tengo condición inicial. ¿Sí? Y el fenómeno varía en todo el concepto de la variable independiente. Pero en realidad, en algún lugar comienza. ¿Sí? En algún lugar comienza. Por eso están las condiciones iniciales. Vamos a ver el primer teorema, que es muy importante. Ya definimos la ecuación diferencial ordinaria. Ahora, este teorema es de existencia y unicidad. Primero, si tengo una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Esa estructura que venimos viendo, antes de ponerme a trabajar, necesito saber que la derivada, la función, la variable dependiente, están definidas. ¿En dónde? En un dominio. Y segundo, que cuando encuentre la solución de esa ecuación diferencial, que es lo que estoy buscando, es la y de x, que es la que no conozco, la f de x, que es la que no conozco, primero debe ser única y segundo debe existir. Si no, ¿cómo me voy a poner a trabajar algo que sé que no existe, que sé que no es única? La verdad que no tendría mucho sentido. Entonces, este teorema lo que me dice es un teorema de existencia y unicidad. No lo vamos a demostrar, pero es muy importante porque es el punto de partida.
también conocido como el teorema de Picard. Está en el libro. Entonces, ¿qué me dice? Hipótesis. Dada la derivada, ¿qué es lo que venimos viendo? Como una función de x, y. ¿Ven? A ver, esta era la derivada primera de f con respecto al tiempo. Igual a ¿qué? A x más y al cuadrado menos 6, lo que sea esta expresión. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que venimos haciendo de los modelos. Si la función, esta función, y su derivada, pero con respecto a x, ¿ven? Acá me equivoqué, no es derivada parcial, es derivada total. De esto con respecto a x, nada más. Son continuas, ¿en dónde? En un dominio. ¿Sí? Entonces, para cada valor de ese dominio, x0 y y0, existe una única solución. Eso es muy bueno. O sea que cuando yo encuentre una solución de la ecuación diferencial, esa es única. Esa es única. Y no solamente es única, sino que existe, me está diciendo. ¿Sí? O sea que cuando yo tengo una ecuación diferencial ordinaria, existe y hay una sola, que va a tener esta forma y que va a cumplir las condiciones iniciales que habíamos definido. Eso es lo importante de este teorema. Veamos otra definición muy importante. Se llama solución general de la ecuación diferencial ordinaria, ¿sí?, a una función phi que depende de la variable de x y de una constante. Ya vamos a ver después la utilidad de esa constante también. Pero si c es variable, no es una constante, no es un número, sino es cualquier número, entonces se me va a generar una familia de curvas que son solución. ¿Estamos? Pero esto contradice lo que estábamos diciendo. Existía una única solución. Exacto, una única solución. Pero ahora lo que estamos formalizando, y acá estoy diciendo que hay una familia de curvas que son solución. No, no hay una contradicción. Esta constante está referida más a la condición inicial. A ver, veamos un primer ejemplo. ¿Sí? Tenemos la derivada de y respecto de x es igual a menos y sobre x. Y ya les doy la solución. ¿Cuál es la solución? Y es igual a c1 sobre x. Esa es la solución. ¿Cómo la obtuve? Después veremos cómo la obtenemos. Pero primero, te la estoy dando. Bueno, ¿es solución de esto? Y veamos. Si yo derivo esto respecto de x, ¿qué me va a quedar? Bueno, C1 sale para afuera y 1 sobre x me va a quedar menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Ven? Ahora, eso en este miembro. ¿Y en este miembro qué me queda? Menos y sobre x. ¿Quién es y? C1 sobre x. Ajá, esto es y. C1 sobre x. Y pongo el menos. Sobre x. ¿Y qué me quedó? Lo mismo. Menos C1 sobre x al cuadrado. Entonces, ¿ven que se cumple? Que esto es solución de esto. Vamos con esta otra. Le dan esta ecuación diferencial. Entonces, la derivada de y respecto de x es 2c por x. Y te doy la solución. ¿Cuál es la solución? Esta. Bueno, pero ¿cómo sabes si es la solución? La reemplazo acá. Si derivo y con respecto a x me queda 2cx. Porque c es una constante. Entonces este baja como la derivada en análisis 1. 2 por c por x. ¿Y qué me queda? Y 2 por c por x. Entonces, esto es solución. Pero ¿qué estamos viendo acá?
¿Sí? Fíjense, acá, acá. Es una familia de curvas. Es una familia de curvas que dependen de C. Estos serían hipérbolas. ¿Sí? Son muy parecidos a los ejemplos que estoy dando del libro. Entonces, esa C es una constante que después la vamos a usar. Esto es otra definición importante. Y de a poco nos vamos familiarizando con la estructura y la solución. En principio se les doy la solución. Verifican si es solución realmente. Es como una ecuación que veníamos haciendo en la primera materia de análisis 1. Se le daba una ecuación lineal. ¿Y cómo sé si es solución? Y bueno, evalúo y me fijo. Si me da igual en ambos miembros, ya está. Es solución. Es tan sencillo como es como la ecuación de segundo grado. ¿Cómo sabemos si es solución? Bueno, te daba las dos raíces. ¿Las dos raíces son soluciones? Sí, porque cuando las evalúo dan 0. Lo mismo tenemos que hacer acá, nada más que acá intervienen las derivadas. ¿Sí?